y el práctico el día miércoles. ¿De acuerdo? Así hasta que venga el primer parcial y continuamos. Esa es la metodología de ahora en más. La clase teórica y el práctico correspondiente en un solo día. ¿De acuerdo? En la página web está colgado entonces el práctico 3 y recuerden que consulta conmigo son los días martes a las 11 de la mañana si quieren presencial en la facultad y si no me envían un mail con la duda y yo les contesto por esa vía. Hasta ahora hemos visto la resolución de programas de optimización lineales gráficamente y por el método de los puntos extremos. Ahora vamos a ver la manera algebraica de programas lineales. Para poder aplicar el algoritmo que vamos a ver, que se llama simplex, tenemos que poner al programa lineal de la forma estándar. Es decir, ¿qué significa esto? Que todas las restricciones deben ser ecuaciones con el lado derecho no negativo. Es decir, si no tenemos no seguimos esta norma de hacer que el lado derecho de las restricciones sea no negativo, no podemos aplicar, y si lo aplicamos no vamos a obtener el resultado. Otra de las condiciones para poder aplicar el simplex es que ¿Profe? todas las variables... Sí. Disculpe, no está compartiendo. Ah, perdón. Bueno. A ver. Voy acá. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Gracias, disculpen. Bueno, entonces, lo que yo les decía, el tema de hoy es resolución algebraica de los programas lineales. La clase anterior vimos cómo se resolvían los programas lineales mediante el método gráfico y el método de los puntos extremos. Yo les comentaba que la limitación que tenían esos métodos es que para poder usar esos métodos, teníamos que trabajar con programas de 2 variables. Ahora vamos a ver el método algebraico de resolución de programas lineales que se llama simplex. Para poder aplicar el algoritmo simplex, lo primero que tenemos que fijarnos es que todas las restricciones tengan su lado derecho no negativo. Y el algoritmo simple solamente se puede utilizar cuando todas las variables del programa sean no negativas. Y también tenemos que aclarar que el algoritmo simplex se utiliza para los programas de maximización y también para los programas de minimización. Para poder aplicar el algoritmo simplex, lo primero que tenemos que hacer es igualar las restricciones de desigualdad. Es decir, aquellas restricciones que sean menor o igual, o sea, el lado sería, ustedes recuerden que las restricciones sean como una inecuación donde hay un signo de desigualdad y el lado derecho que generalmente es un número y que representa los recursos de la empresa. Entonces, cuando las restricciones son de menor o igual, se utiliza lo que se llama variable de holgura. Y por supuesto, el valor de esas variables de holgura siempre es mayor o igual a 0. Porque para poder aplicar el algoritmo simplex, todas las variables tienen que ser no negativas. Cuando se trata de desigualdades de mayor o igual, o sea, el sentido de la desigualdad es de mayor o igual, se utilizan lo que se llaman variables de exceso. Y esas variables de exceso también son mayor o igual a 0. Es decir, cuando cambia el nombre de cómo se llaman las variables, cuando la desigualdad es de menor o igual, se usa lo que se llaman variables de holgura, y cuando las desigualdades son de mayor o igual, el signo de la desigualdad es mayor o igual, entonces se llaman variables de exceso.
La conversión de maximización a minimización, nosotros tenemos un programa lineal, siempre ponemos cuál es el objetivo de ese programa. Ponemos la palabra max cuando se trata de maximizar y min cuando se trata de minimizar. Ahora, podemos convertir un programa de maximización en un programa de minimización y viceversa, haciendo lo siguiente. Fíjense ustedes, un programa de maximización, yo tengo maximizar una función de n variables de optimización, f de x1, x2, xn. Recuerden que x, en este caso, representa variables de decisión o variables de optimización. Es equivalente a minimizar la misma función de las mismas variables, pero con signo cambiado. ¿Y en qué sentido significa que son equivalentes? A que ambos programas producen los mismos valores óptimos. x1 asterisco, x2 asterisco, xn asterisco. x1 asterisco, x2 asterisco, x3, xn asterisco es el punto óptimo. Es decir, cualquiera de estos dos programas van a dar el mismo óptimo. Vale decir que yo puedo transformar un programa de maximización en uno de minimización siguiendo la regla que está escrita en la diapositiva y van a ser equivalentes, es decir, la solución que se va a obtener es idéntica. ¿De acuerdo? Ahora veamos cómo se determina una solución. El sistema de ecuaciones, el sistema que nosotros vamos a plantear para un programa lineal, va a constar de m ecuaciones, que son las restricciones del problema. Es decir, nosotros vamos a tener restricciones, m restricciones del problema, y vamos a tener n incógnitas, que son las variables del problema. Esas variables incluyen las variables de decisión y las variables de holgura y las variables también de exceso. Y siempre el número de incógnitas va a ser mayor al número de ecuaciones. Las variables se van a dividir en dos clases. M variables, que se van a llamar básicas, y cuyo valor se obtiene de resolver el sistema de m ecuaciones con m variables, y n menos m variables no básicas, que se les va a asignar el valor 0. Cuando tenemos mayor número de incógnitas que ecuaciones, se tienen infinitas soluciones. Por lo tanto, hay que fijar el valor de algunas de las variables para poder resolver el sistema. Entonces, en este caso, el sistema de m ecuaciones se resuelve con m variables básicas y el resto de las variables se le asigna valor. ¿Se aclaró? Entonces, esa solución va a ser una solución única y va a ser factible si todas las variables asumen valores no negativos. Es decir, cuando resuelvo el sistema de m variables con m incógnitas, m ecuaciones con m incógnitas, si el resultado de ese sistema de ecuaciones dan todos valores no negativos, la solución es única y factible. En caso contrario, si alguna de las variables de resolver el sistema me da valores negativos, la solución es no factible. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces vamos a aplicar el algoritmo simplex utilizando un ejemplo muy simple. En este caso, el programa lineal son 3 restricciones, aparte de las restricciones de no negatividad, y la función objetivo es de maximización. Quiero maximizar la función z igual a 3x1 más 5x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 230, x1 más 2x2 menor o igual a 250, x2 menor o igual a 120, y por supuesto las variables de decisión son mayor o igual a 0. Como este es un programa donde las restricciones son de menor o igual, tengo que usar variables de holgura. Y para lograr la igualdad de estas inecuaciones, como el lado derecho
es mayor que el lado izquierdo y las variables de holgura son mayor o igual a 0, tengo que sumar las variables de holgura al lado izquierdo de las restricciones. Es decir, fíjense ustedes que yo tengo todas las 3 restricciones son de menor o igual, entonces yo sumo a cada una de ellas una variable diferente, una variable de holgura, para lograr la igualdad. Y es porque estas variables son mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, utilizo variable S1 para igualar la primera restricción, la variable S2 para igualar y S3 para la tercera. Todas las variables, tanto las de optimización como las variables de holgura, son más 0 y la función objetivo, que es 3x1 más 5x2, le sumo las variables de holgura S1, S2 y S3 multiplicada por 0. Es decir, no se altera la función objetivo con hacer este artificio. ¿Está claro hasta acá? Fíjense ustedes que el lado derecho en este programa, el lado derecho es no negativo. Si llegara a ser negativo, tengo que multiplicar por menos 1 para lograr que el lado derecho y poder aplicar el simplex, el lado derecho siempre tiene que ser mayor o igual a 0, no negativo. Bueno, ¿está claro hasta acá? Profe, ahí S es igual a 3, llega hasta 3 porque son 3 rectas. R3. ¿Cuál es la pregunta? Discúlpame. 3. S3. Yo tengo que tener una variable de holgura por cada una de las restricciones de desigualdad que yo tenga. En este caso, de menor o igual, yo tengo 3 restricciones. Entonces tengo que sumar una diferente para cada una de las restricciones. Si tuviera 4 restricciones, tendría 4 variables de holgura. S1, S2, S3 y S4. O sea, las variables de holgura es una por cada restricción de menor o igual. Esa era la pregunta. Y en la condición de no negatividad no se le pone, ¿verdad? Sí, acá estoy poniendo mayor o igual a 0. Todas las variables son mayores, no negativas, mayor o igual a 0. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí hay que poner. Hay que poner, siempre hay que aclarar, para poder aplicar el algoritmo simplex, hay que cumplir la condición de que el lado derecho es no negativo y que las variables todas son no negativas. Bueno, ahora tenemos que vamos a aplicar Gauss-Jordan para resolver el sistema. ¿Cómo hacemos? Para aplicar Gauss-Jordan voy a poner como variables básicas las variables de holgura. En el punto inicial, las variables de holgura son, ya sabemos, S1, S2 y S3, y esa usamos como variables básicas. Las variables básicas, recuerden, son aquellas variables cuyo valor se va a obtener de resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ahora voy a poner las variables que yo tengo son x1, x2 como variable de decisión o variables de optimización, S1, S2 y S3 son las variables de holgura, S1 corresponde a la restricción 1, S2 a la segunda y S3 a la tercera, y B es el lado derecho. Entonces voy a poner aquí los coeficientes de cada una de las restricciones. Recuerden que la restricción la primera restricción igual tiene de holgura S1. Entonces, para X2 el coeficiente es 2, que está acá. Para X2 es 1 y para S1 la variable de holgura es 1. Mientras que en la restricción, en la primera restricción, no existen términos para S2 y S3, es decir, que está multiplicado por 0.
Para la segunda restricción voy a tener para x1 el coeficiente es 1, para x2 es 2, para S1 es 0, para S2 es 1 y para S3 es 0. Y el lado derecho 250. Y en el último término tengo, la última restricción tengo, para x1 es el coeficiente es 0, para x2 es 1, para S1 es 0, para S2 es 0 y para S3 es 1 y el lado 120. En la columna, yo tengo los valores de las variables básicas, yo tengo las variables básicas, S1, S2 y S3, como en esta columna están mencionadas, y a la derecha de esa columna voy a poner los coeficientes que tienen objetivo esas variables básicas. En este caso es S1, 0, S2, 0, S3, 0. Por encima de la columna donde están los nombres de las variables, voy a poner los valores de los coeficientes de las variables cambiado de signo. Es decir, sobre x1, vamos a ver esta fila, ¿no? La primera fila, esta que está en rojo acá. Voy a poner menos 3 para x1, menos 5 para x2 y, por supuesto, el 0 no tiene signo, 0, 0 y 0 para S1, S2 y S3. Y se repite en el punto inicial, se repite la primera fila. La fila esta de acá arriba se repite abajo. Entonces esta tabla, esta matriz, representa el punto inicial. El punto inicial, a partir de ahí vamos a comenzar a iterar hasta encontrar la solución del problema. Hay que tener en cuenta, fíjense ustedes, que en las columnas de las variables básicas en el punto inicial solamente hay ceros y unos. Para poder comenzar a aplicar el algoritmo simplex en las columnas correspondientes a las variables básicas en el punto inicial debe haber únicamente ceros y unos, como sucede en este caso. Verificado eso, podemos empezar a aplicar el algoritmo. Fíjense ustedes, el punto inicial, ¿cuáles son los valores? Los valores de las variables son, para S1, 230, para S2, 250, para S3, 120. Es decir, con las variables básicas, lo que hacemos es encontrar los valores en cada punto, resolviendo el sistema de ecuaciones. Y las otras variables, que son las no básicas, que en este caso es x1 y x2, le damos valor 0. Es decir, que el valor de z en el punto inicial es 0, porque es el producto de 3 por 0 más 5 por 0 es 0, y como las variables básicas están multiplicadas por 0, entonces el valor de la función objetivo en el punto inicial es 0. El punto inicial es el origen de coordenadas, porque está tomando x1 y x2 valor 0. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Perfecto. Ahora, como este es un programa de maximización, recuerden que este es un programa de maximización. Por lo tanto, el criterio para comenzar a iterar es que se elija el número más negativo fila. En este caso, la última fila tiene como números el menos 3, menos 5 y los demás son 0. El más negativo, como es un problema de maximización, tenemos que elegir el más negativo, que es menos 5. Profesor. Sí. Disculpe, ¿por qué es menos 3 y menos 5? Porque tengo que poner en la primera fila, en la fila esta que está en rojo acá,
esta fila que está en rojo acá, ¿la ves? Sí. Esa fila, ¿cómo se obtiene? Cambiando el signo de la... Son coeficientes que tiene cada una de las variables en la función objetivo cambiada de signo. Es decir, x1, ¿qué número va a llevar? El número que tiene la función objetivo cambiada de signo, -3. x2, ¿qué número le voy a poner encima? El que tiene la función objetivo cambiada de signo. Siempre cambiando el signo. Sí, y en el punto inicial, estos números de la fila superior se repiten en la última fila. Se arma una última fila repitiendo esos valores. Es decir, en la última fila va a ser idéntico en el punto inicial, o sea, en el primer punto, que es este que estamos trabajando nosotros, vamos a repetir, después irán cambiando, pero en el punto inicial estos valores son exactamente los mismos que están en la fila superior. Bueno, gracias. Bien. Entonces, ahora tenemos que empezar a iterar. El valor de la función objetivo en este punto inicial es 0. Entonces ahora, para iterar, como este es un programa de maximización, se elige de la fila inferior el valor más negativo, que es -5. Ese va a ser la variable de entrada, es decir, ahora vamos a cambiar las variables básicas. Ahora la variable de entrada como variable básica va a ser x2, y como variables de salida vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que dividir el lado derecho de las restricciones por los números de la columna correspondiente a la variable de entrada. Es decir, 230 dividido en 1, 250 dividido en 2 y 120 dividido en 1. ¿De acuerdo? Y elegimos el número más chico no negativo. En este caso, el más chico no negativo es 120. Por lo tanto, la variable de salida va a ser 120. La variable de entrada va a ser x2 y la de salida es s3. Es decir, ahora como variable básica tengo que poner x2 y s3 va a ser ahora variable de salida. Se va a ir, va a ser no básica. En el punto de intersección entre la columna de variable de entrada y la fila de variable de salida tiene que haber un 1. Si no hay un 1, hay que lograrlo al 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hubiera un 2, hay que dividir toda la fila en 2 para tener un 1 en esa fila, que es el pivote. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí tengo que lograr que los demás términos de la columna tengan un 0. Es decir, tengo que empezar a hacer operaciones elementales de filas para lograr que haya 0 en todas las otras celdas de la matriz, en estas dos, de la columna correspondiente a la variable de entrada. ¿Está claro ahí? Bien, entonces haciendo operaciones elementales voy a llegar a la siguiente matriz. Fíjense ahora, como variable básica está x2 y como variable no básica ha pasado s3. Es decir, en este nuevo sistema de ecuaciones los valores de S1, S2 y X2 se obtienen de resolver el sistema, y el valor de X1 y S3 toman 0. Ahora, fíjense que en la columna que está a la izquierda de las variables básicas están los números correspondientes a las variables de la fila superior. Es decir, para S1 tengo el 0, para S2 tengo también 0, pero ahora para X2 tengo -5. Y ahora, ¿cómo voy a obtener los valores de la última fila? Operando de la siguiente manera. Fíjense, antes que nada, aquí le he puesto el valor de Z. Z, reemplazo los valores
de las variables básicas aquí, entonces sería 3 por x1, x1 es 0, más 5 por x2 que es 120, 120 por 5 es 600 y los demás son 0, ¿verdad? Entonces z es 600. Es decir, hemos pasado de valor 0 en el punto inicial a 600, que es el nuevo óptimo, que es mejor que el primero. Es decir, hemos mejorado la función objetivo. Ahora, ¿cómo obtenemos los números de la última fila? A ver, no. Espérate. Me parece que, a ver. Bueno. Me parece que he puesto bien el... Creo que yo lo tenía, sí. Lo tenía más explicado. A ver. Me esperan un segundito. Me parece que me he equivocado de... A ver si voy acá. Me parece que yo les tenía que mostrar otro PowerPoint que estaba un poco más claro. Simplex. A ver. No, yo no me... Ese acá está más claro. Ahí está. Sí. Coeficiente de la fila superior. Creo que va a estar más claro. Sí, esto es lo que les quiero mostrar. Les quiero mostrar cómo se obtienen, para que queden, porque no puedo escribir, no tengo pizarra, cómo se obtienen los últimos términos de esta fila. Se obtienen de la siguiente, fíjense, de la siguiente manera. Va a ser, por ejemplo, vamos a determinar este menos 3. Este menos 3 se obtiene haciendo una diferencia de el valor que tiene en la columna, en la fila superior, sería menos 3, como está puesto acá, menos 3, restándole la suma del producto del número que está, el número que está a la izquierda de las variables básicas por el número que tiene la correspondiente columna donde estoy haciendo el cálculo. Entonces sería menos 3 menos, ahí abro paréntesis y hago el producto de 0 por 2 más 0 por 1 más menos 5 por 0. Está hecho ahí el cálculo. Entonces menos 3 menos la suma de 0 por 2 es 0, más 0 por 1 es 0, más menos 5 por 0 es 0. Es decir, queda menos 3. ¿Cómo se hace para la segunda? ¿Cómo se obtiene este 0? Sería menos 5 menos 0 por 0 es 0, menos 0 por 0 es 0, menos 5 por 1 es menos 5 menos 5 me da 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo obtengo el 0 acá? Hago 0 menos el producto de 0 por 1, que es 0, 0 por 0 es 0, menos 5 por 0 es 0, me da 0. Y así voy haciendo para cada uno. Voy transformando la última fila operando de esa manera, con los números de la fila superior y restándole a cada uno de ellos el producto como veníamos haciendo. ¿Le quedó claro a todo el mundo? Sí, profe. Perfecto. Entonces seguimos. Entonces ahora ya tenemos una última fila diferente a la anterior y proseguimos con el algoritmo. Tenemos que encontrar el número negativo más pequeño. En este caso el único que hay es menos 3. Ese es variable de entrada. Y ahora
para encontrar la variable de salida, tenemos que dividir el lado derecho sobre el coeficiente en la columna correspondiente a la variable de entrada. La variable de entrada en este caso es x1 y tenemos que va a pasar a ser variable básica y tenemos que encontrar cuál de las variables se va. Dividimos entonces 110 en 2, 10 en 1 y 120 en 0. En este caso 120 en 0 es indeterminado, se ignora. Tanto los indeterminados como los números negativos se ignoran. Solamente se tienen en cuenta los ceros y los números positivos, ¿de acuerdo? Es decir, solamente se tienen en cuenta los términos no negativos. En este caso ignoramos y entonces vamos a ver entre estos dos, entre las dos primeras filas, vemos cuál es el más pequeño, en este caso es 10. Por lo tanto, la variable de salida es 2. Es decir, en la próxima iteración, como variable básica, entra x1 y sale s2. En la intersección de la variable de entrada y la variable en la celda esta, tiene que haber un 1. Si no llega a haber un 1, hay que hacerlo haciendo operaciones matemáticas. En este caso, al ser 1, no hay que hacer nada. Y tenemos que lograr entonces que en el pivot haya 1 y haya 0 en los otros elementos de la columna. En este caso ya hay 0, habría que operar directamente, multiplicar la segunda fila por menos 2 y sumarle la primera para lograr un 0 acá. El indeterminado se ignora. Bueno, entonces este sería la próxima iteración. Recuerden, estos números de la fila inferior se obtienen operando con los elementos de la fila superior y haciendo la suma del producto, ¿no? Como veníamos haciendo, y obtenemos otro punto. En este otro punto tenemos este número, el más pequeño sería el menos 1, entonces la variable de entrada es S3. Bueno, Z, si hacemos el cálculo de Z, fíjense en este punto, los valores de las variables básicas S1, X1, X2 se obtiene al resolver el sistema. S1 90, X1 10, X2 120, mientras que S2 y S3 toman el valor 0. Si reemplazamos los valores de las variables en la función objetivo nos da 630. Es decir, vamos optimizando. Primero daba 0, después daba 600, ahora 630. Es decir, vamos mejorando el valor de la función objetivo, vamos optimizando. Ahora, sí. Perdón, ¿podría volver a explicar cómo obtienes el número de esa fila? ¿La última fila? La última fila, sí. Bueno. La última fila se obtiene operando de la siguiente manera. Al número, yo quiero obtener el número 0, que está en la última fila, y que corresponde a la variable de decisión x1. Entonces, al menos 3, al valor que está en la fila superior, le voy a restar el producto de el número que está a la izquierda por el número que está en la columna cuyo valor quiero determinar. Es decir, yo quiero determinar x1, es decir, en la columna esta x1 que estoy señalando acá, por lo tanto tengo que multiplicar 0 por 0, le sumo a eso menos 3 por 1 y le sumo a eso menos 5 por 0. Es decir, hago la suma. A menos 3 le resto el producto. Va a ser una suma, o sea, tengo que abrir paréntesis. Menos 3 menos, abro paréntesis, 0 por 0 es 0, menos 3 por 1 es menos 3, menos 5 por 0 es 0. Es decir, va a ser menos 3 menos menos 3, lo que da 0. ¿Quedó claro? Bien, bien, sí, gracias. ¿Está claro? Ahora veamos cómo obtenemos 5. ¿Cómo obtenemos 0? Es la columna que estoy por trabajar, en la columna de la variable x2. Entonces, menos 5
menos, abro paréntesis, 0 por 0 es 0, menos 3 por 0 es 0, menos 5 por 1 es menos 5. Entonces, menos 5 menos menos 5. Sería menos 5 más 5 es 0. ¿Le quedó claro a todo el mundo o quieren que vuelva a explicar? ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. ¿Y ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Dónde reemplazo para sacar z igual a 630? Acá, en la función objetivo. ¿Con qué valor? La función objetivo es 3x1 más 5x2. Esta es la función objetivo original. Pero como Sí. estoy aplicando el algoritmo simplex, le sumo las variables de holgura multiplicadas por 0 para no variar la ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. tengo que reemplazar en la función, la matriz que les presento acá es la solución, una de las soluciones factibles del programa. Entonces, para encontrar el valor de la función objetivo, tengo que reemplazar el valor de las variables, de todas las variables, tanto de decisión como de holgura, que tiene en este punto. Esta solución, ¿cómo se lee? Las variables básicas se obtienen, el valor de las variables básicas se obtiene al resolver el sistema, es decir, se encuentran acá. S1 es 90, X1 es 10 y X2 es 120. Como este es un sistema que tiene más variables que ecuaciones, para poder resolver el sistema, tengo que fijar el valor de 2 de las variables, que serían las variables no básicas, que en este punto las variables no básicas son S2 y S3, y les doy el valor 0. Entonces, de esa manera tengo una única ecuación donde S1, S2 y S3 valen 0, S1 90, X1 10 y X2 120. Si reemplazo la solución esa en Z, me da 630. ¿Por qué? Porque sería 3 por X1, que es 30, más 5 por X2, que es 5 por 120, que es 600, y los otros dan 0, independientemente del valor de S1, como está multiplicado por 0, es 0, ¿verdad? Entonces sería 30 más 600 es 630. Ok, gracias. Perfecto. Ahora continuemos. Tenemos que continuar y el próximo punto, en la próxima solución, se obtiene tomando como variable el más negativo de la última fila es menos 1, esa sería variable de entrada, es decir, entra ese 3, y ¿quién sale? Tengo que hacer la división de 90 dividido en 3, 10 en menos 2, 120 en 1, este que es negativo se ignora, entonces el más pequeño es ese 1. O sea, la variable de salida es S1 y la variable de entrada es S3. En este punto, en el pivot, tendría que haber un 1. Por lo tanto, divido la primera fila de esta matriz, la tengo que dividir por 3 para lograr un 1 ahí. Ahí está. Y tengo que dividir la primera fila en 3. Y una vez que tengo el 1 acá, empiezo a trabajar en operaciones elementales para conseguir un 0 en la segunda fila, en la columna de S3, y otro 0 en la tercera fila de esta columna de S3. ¿Qué es lo que se hace acá? Entonces, ¿cuál es la solución de este punto? Es como variable básica, lo obtengo del sistema, S3 30, de X1 70 y de X2 90. Si reemplazo los valores en Z me da 630. Y este es el punto óptimo. Profesor, una consulta. ¿La Sí. variable de entrada pasa a ser la variable básica? Sí. La variable de entrada es la básica y la variable de salida pasa a ser no básica. De básica a no básica. Sí. ¿Y cómo sé que ya es el punto óptimo? Porque los elementos de la última fila son no negativos.
cuando los elementos de la última fila en un programa de maximización son todos no negativos, estoy en el punto óptimo. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. hasta la diapositiva anterior he entendido que tengo que formar el 1, digamos, ahí en la columna de S3. ¿Y de ahí qué hace con Sí. las otras dos filas, digamos, las de abajo? Tengo que lograr, por ejemplo, cuando tenga un 1 acá, tengo que multiplicar a la primera fila por 2 y sumarle la segunda fila para lograr un 0. Acá tengo que lograr un 0. Ah, bien, bien. Y esta directamente la resto. La tercera, como va a haber un 1 acá, entonces la tercera fila le resto la primera fila y obtengo el 0 acá. O sea que yo lo que tengo que lograr es un 1 en el pivote, o sea, en la intersección de la variable de entrada y variable de salida, tengo una celda, ¿verdad? En esa celda tiene que tener un 1. Y todos los demás elementos de la columna tienen que tener un número 0. Para eso hago operaciones de elementales. ¿Está claro? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Profe, si fuera un problema de minimización, las variables del principio, -3, -5, también tengo que cambiar el signo. Sí, lo que va a cambiar aquí es el criterio que ahora vamos a ver de optimalidad, se llama que cómo elegimos las variables de entrada y de salida. ¿De acuerdo? En eso nomás cambia. Cuando es un programa de maximización, elegimos el número más pequeño negativo. ¿Y hasta dónde? Hasta que todos los números de la última fila sean no negativos. En cambio, cuando es un programa de minimización, elegimos el número en la fila inferior, el mayor positivo. ¿Hasta cuándo operamos? ¿Hasta cuándo iteramos? Hasta que los elementos de la última fila sean no positivos. Okay. Ahora lo vamos a ver bien en los criterios de optimalidad, que me va a decir cómo elijo la variable de entrada, y el de factibilidad, que es un criterio que me dice cómo elijo las variables de salida. Pero antes que nada, quiero mostrarles que nosotros podemos encontrar, aplicando el simplex, lo que hacíamos en el método gráfico, un análisis de sensibilidad del lado derecho. Podemos encontrar el precio dual. Nosotros podemos encontrar, analizando los términos de la última fila, podemos encontrar el precio dual. Es decir, en este caso, en la última fila, para S1, tiene el valor de 1/3, ese es el precio dual, y S2 tiene 7/3, ese es el otro precio dual, y S3 tiene el valor 0 como precio dual. Si analizamos de dónde proviene S1, S2 y S3, podremos saber el precio dual de cuál de las restricciones corresponde. Entonces, analizamos y nos fijamos que S1 es la variable de holgura correspondiente a la restricción 1, y S2 a la restricción 2, y S3 de la L3, ¿verdad? Es decir, el precio dual que se encuentra abajo de S1 corresponde al precio dual de la restricción 1. Y el número que está en la última fila debajo de S2 corresponde a L2. Vale decir que para la restricción 1 el precio dual es 1/3 y para la restricción 2 7/3. ¿Está claro? Es decir, no solamente encontramos el punto óptimo con simplex, sino que también obtenemos el precio dual para cada una de las restricciones. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, profe. Bien, aquí están las reglas que yo les decía, que me dicen cómo encuentro las variables de entrada y las variables de salida, es decir, cómo vamos pasando y de punto en punto, en donde cada punto puede haber distintas variables básicas y no básicas. Entonces, la
regla para encontrar la variable de entrada se llama condición de optimalidad. Me dice que la variable de entrada en un problema de maximización es la variable no básica que tiene el coeficiente más negativo en la fila inferior. Mientras que la variable de entrada en un problema de minimización es la variable no básica que tiene el coeficiente más positivo en la fila inferior. Se definen arbitrariamente, es decir, que si ustedes tuvieran dos números negativos idénticos en la fila inferior, eligen arbitrariamente, si son iguales, puede elegir cualquiera de los dos. Y cuando se llega a la solución óptima, se llega a la solución óptima en la iteración donde todos los coeficientes de la última fila son no negativos en maximización o no positivos en minimización. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla de optimalidad me dice cómo se trabaja para encontrar las variables de entrada, ya sea cuando maximizamos, que es diferente a cuando minimizamos. Y las condiciones de factibilidad son las que me dicen cómo encuentro las variables de salida. Tanto en los problemas de maximización o minimización, es decir, es idéntico, las condiciones de factibilidad son idénticas, ya sea maximizar o minimizar. En todos los casos, la variable de salida es la variable básica asociada con el coeficiente no negativo más pequeño. Recuerden, entonces, la variable de salida, tengo que encontrar el coeficiente no negativo más pequeño. Si llega a ser negativo se ignora, si es indeterminado se ignora, y los empates también se definen arbitrariamente. Es decir, que si yo tengo dos números no negativos idénticos, elijo el que arbitrariamente cualquiera de los dos, da igual, se va a llegar a la misma solución. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿qué pasaría si las restricciones son mayor o igual? Ahora lo vamos a ver. Excelente pregunta, pero lo vamos a ver ahora. Espérate que encuentre, porque no sé por qué me he hecho un lío. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver lo que le preguntaba acá la compañera, ¿qué pasa cuando las restricciones son de mayor o igual? En este caso, cuando las restricciones son de mayor o igual, decíamos al comienzo que teníamos que usar variables de exceso. Entonces, todas las variables, recuerden, cuando se aplica el algoritmo simplex, todas las variables son no negativas, es decir, mayor o a lo sumo igual a 0. Por lo tanto, las variables de exceso y las variables de holgura también son variables no negativas. Entonces, si yo tengo una restricción de mayor o igual, para transformarla en igualdad, tengo que restar izquierdo de las restricciones una variable de exceso. Para conseguir, si es mayor el lado izquierdo, le resto un valor positivo, por lo tanto, voy a transformar la desigualdad en igualdad. ¿Está claro? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede cuando en el punto inicial, como veíamos, el origen de coordenada, x3 toma el valor 0? Entonces, despejando de esta ecuación, de esta igualdad, si x3 es igual a 0, quiere decir que ese 1 es menos 5, cosa que no puede suceder porque hemos dicho que todas las variables son no negativas, es decir, tienen que ser
mayor o a lo sumo igual a 0. Y ese menos 5 no es mayor o igual a 0, es menor que 0. Por lo tanto, para que esto no suceda, lo que se debe hacer es, además de restar una variable de exceso, hay que sumar una variable artificial. Entonces, de esta manera, cuando x3 tome un valor 0, ese 1 no va a tomar un valor negativo. Esa variable t1 también es una variable no negativa, es decir, es mayor o igual a 0. Todas las variables, las de optimización y todas las variables auxiliares son no negativas. Entonces, supongamos el siguiente ejemplo. Aquí vamos a aplicar el método de la CM para el algoritmo simplex. Sigue siendo algoritmo simplex, pero ahora el método de la CM se utiliza cuando las restricciones son de mayor o igual. Puede haber, por supuesto, una mezcla de restricciones, algunas que sean menor o igual, otras que sean de mayor o igual. Y para cada caso, la de menor, si en aquellas restricciones de menor o igual, se usarán variables de holgura, y en las restricciones de mayor o igual, las variables de exceso y las variables artificiales. Por cada una de las restricciones que haya, se tiene que usar variables diferentes, ¿de acuerdo? O sea que con nombres, se le pone un nombre diferente a cada una de ellas. Supónganse acá, yo quiero minimizar z igual a 8x1 más 12x2 sujeto a 2x1 más 2x2 mayor o igual a 1, x1 más 3x2 mayor o igual a 2 y x1, x2 mayor o igual a 0. Como estas son restricciones de mayor o igual, tengo que restar una variable artificial, una variable de exceso y sumar una variable artificial a cada una de las restricciones. Entonces, fíjense ustedes que 2x1 más 2x2 le resto una variable de holgura y le sumo una variable artificial. Y para x1 más 3x2 le resto otra variable de exceso y le sumo otra variable artificial para lograr las igualdades. Como las variables artificiales T1 y T2 son artificiales, son auxiliares para el método, tengo que lograr que al final, en el punto óptimo, esas variables tomen el valor 0. Para hacer eso, se penaliza la función objetivo. ¿Y qué significa penalizar? Significa que cuando son de minimización, le sumo un término m por la variable artificial, por cada una de las variables artificiales un término igual, que sea un número m muy grande, un orden o dos órdenes de magnitud superior al valor que tomarían las variables de optimización. Es decir, supónganse, podría ser un número, si yo estoy hablando de número de productos producidos de 10.000, bueno, m va a valer 100.000 o 1.000.000, un número muy grande. De manera que si yo estoy minimizando, el algoritmo, como m es un número muy grande, va a hacer que t valga el valor 0. Cuando se trata de un problema de maximización, se tiene que restar m por t, un término m por t para cada una de las variables artificiales que se encuentran en el sistema. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Entonces, en este caso, al ser un programa de minimización, yo tengo que sumar m por t y va a haber tantos términos m por t como variables artificiales haya. En este caso va a ser 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría la función objetivo? La función objetivo quedaría, originalmente era 8x1 más 12x2, esas son las variables de optimización, más 0 por la variable de exceso, más, como es de minimización, sumo m por t1, más 0 por la otra variable de exceso, más m por t2 para la segunda variable artificial. Y, por supuesto, x1, x2, la variable s1 de exceso, la variable artificial t1, s2 de exceso, t2 artificial, todas mayor o igual a 0.
para poder aplicar el algoritmo simplex. Entonces armo la matriz. Armo la matriz donde como variables básicas van a ir las variables artificiales, T1 y T2, en el punto inicial, T1 y T2. Y entonces pongo, a ver si tengo las ecuaciones, no. Entonces aquí lo único que hago es, en cada fila voy poniendo, ¿no es cierto?, los coeficientes de cada una de las variables y el lado derecho. Sería 2, 2, menos 1 y 1 para la primera fila. Aquí la tenemos, 2, 2, menos 1, 1. 0 y 0 son los coeficientes para la primera restricción de C2 y T2. Y 1 el lado derecho. Y en la parte superior voy a poner los coeficientes de la función objetivo cambiada de signo. Menos 8, menos 12, 0 para S1, menos M, 0 y menos M. Si analizo la columna en donde están las variables artificiales, veo que no hay solamente 0 y 1. Fíjense ustedes, analizando la columna de la primera variable básica, T1, encuentro que acá no hay un 0 ni un 1, hay un menos M, y analizando los coeficientes de la otra variable básica que es T2, fíjense, no hay solamente ceros y 1, hay un menos M. Entonces yo tengo que lograr, para poder aplicar el algoritmo simplex, que en estas dos columnas haya únicamente ceros y 1. Para lograr esto puedo multiplicar la primera fila por M y sumarle a esta, a la fila de arriba, y también multiplicar la segunda fila por M y sumarle la de arriba. Entonces menos M con este M de acá se van a ir, cancelar, y menos M con este M de aquí se van a cancelar. Entonces haciendo eso, multiplico las dos filas por M y le sumo la primera fila. Entonces va a quedar menos 8 más 2M más M, sería menos 8 más 3M, y en este caso va a quedar menos 12 más 5M, y acá va a quedar menos M más M, 0. Y aquí va a quedar menos M más M, 0. De esta manera. Entonces, en este caso, fíjense ustedes ahora, si yo me fijo en las variables básicas, en las columnas de las dos variables básicas, T1 y T2, que son las artificiales, voy a tener solo 0 y 1. 0 y 1. Entonces, ahora sí puedo empezar a aplicar el algoritmo simplex, que me dice que tengo que repetir la fila superior abajo. Lo repito acá. Y me fijo en este punto, cuál es la solución en este punto. En este punto, las variables básicas toman los valores que se obtienen de resolver el sistema. No sé, he perdido acá el... No sé qué pasa. No tengo el mouse. Entonces, fíjense ustedes, se me ha ido el mouse, ahí está. A ver. Sí, no me responde. Bueno. Entonces, me he quedado sin mouse. Entonces, fíjense ustedes que T1 en el punto inicial, T1 toma el valor 1, T2 toma el valor 2 y todas las otras variables, o sea, las variables no básicas toman el valor 0. Entonces, ahora reemplazo esta solución en Z para obtener en el punto inicial el valor de Z. Entonces, 8 por 0, porque X1 toma el valor 0, más 12 por 0 es 0, 0 por S1 es 0, M por T1 sería un M, este término se hace 0 y este otro 2M, es decir,
m más 2m me da 3m, que es el valor inicial en el punto inicial de la función objetivo. Ahora, al ser este un problema de minimización, para encontrar el siguiente punto, la variable básica es la variable de la última fila más negativo, el mayor de los negativos. En ese caso sería el valor correspondiente a la variable x2. El más positivo de todos es 5m menos 12, ¿verdad? Entonces esa es la variable de entrada. La variable de salida, divido 1 en 2 y divido 2 en 3. Y de ellos dos elijo el menor, que es un medio. Entonces, esa es la variable de salida, por lo tanto, en la intersección de la variable de entrada y salida tengo que tener un 1. Y en todos los otros elementos de esta columna, correspondiente a la variable de entrada, o sea, x2, tengo que tener 0. Entonces, para tener un 2, divido la primera fila en 2. Y para obtener un 0 acá, voy a multiplicar la primera fila por menos 3 y le sumo la segunda fila. Y ahí tengo el resultado. La solución entonces, como variable básica ahora, es x2 y t2. El resultado x2 toma un medio y t2 también un medio. Reemplazo, y las demás variables toman 0. Entonces reemplazo la solución en z y voy a obtener z como 6 más un medio de m, que es menor, si ustedes se fijan, en el punto inicial valía 3m z, ahora se achicó, estoy minimizando, ahora es un medio de m más 6, es más chico que 3m. ¿Alguna duda? Bueno, ahora la variable básica es x2, por lo tanto el número que tengo que poner en el lado izquierdo va a ser el coeficiente que tengo en la fila superior. Entonces, para la variable básica a la izquierda va el número 12 más 5m, y para la variable básica t2 también va el número que corresponde en la fila superior, que sería 0. Y ahora, ¿cómo obtengo? Empiezo a obtener, mantengo la fila superior y empiezo a trabajar para obtener la fila inferior. Sería menos 8 más 3m menos el producto de 1 por menos 12 más 5m más menos 2 por 0. Si yo hago esa operación matemática, da 4m. Este es un punto óptimo. ¿Será este un punto óptimo? ¿Cómo sé? Tengo que ver los elementos de la última fila según los criterios de optimalidad. Tengo que ver que en la última fila, ¿qué he hecho acá? Hasta que los elementos de la última fila sean todos no positivos, porque estoy minimizando. Entonces fíjense que este número, el de la tercera columna, este número todavía es positivo, porque m, recuerden que es un número muy grande, entonces este número es positivo. Este es negativo, este es 0, este es positivo, este también es negativo porque 5 medio de m menos 6, m es muy grande, este es un número negativo, menos m es negativo y 0. Por lo tanto, al haber en la última fila un número positivo, quiere decir que no es el otro. Entonces ese número, el positivo más grande, en este caso es el único positivo y los otros son 0, por lo tanto el mayor va a ser el correspondiente a la variable de entrada. Ese 1 entra, ¿y cuál va a salir? Ahora tengo que dividir un medio en menos un medio, eso va a dar negativo, se ignora, y entonces
1 medio sobre 3 medios va a ser el que me va a dar la variable sale T2 y entra S1. En donde está el 3 medios tiene que haber un 1 y menos 1 medio un 0. Para eso se trabaja y llegamos a esa matriz. En esta matriz la solución es otro punto factible y la solución es x2, 2 tercios, S1, 1 tercio y todos los otros 0. Todas las otras variables 0. Si reemplazo la solución me da que el z vale 8. Y ahí ya he puesto z óptimo. ¿Por qué sé que es óptimo? Porque si analizo los elementos de la última fila, todos los elementos son no positivos. Menos 4, 0, 0, menos m, menos 4 y menos m más 4 también es no positivo. Por lo tanto, es un punto óptimo. ¿Alguna pregunta? Profesor, los números de la primera fila, ¿cómo se obtenían? El valor de z ha cambiado de signo cuando he operado. O sea, a ver, sí, ahí está. Eso yo cambio de... Acá lo que hice, lo primero que hago... Claro, hasta ahí sí. Después, cuando opero, también aparece M ahí arriba. Porque yo tengo que lograr que en las columnas donde está las variables básicas, que es T1 y T2, tiene que haber solamente 1 y 0. Unos y ceros. Acá. Lo mismo acá. Entonces, para lograr unos y ceros, tengo que multiplicar la primera fila por m y sumarle la fila de arriba. Lo mismo con la segunda fila. Es decir, aquí va a ser menos más 2m más m. Es decir, menos 8 más 3m. Y en la fila, en la columna esta de T1 va a ser menos m más m 0 y aquí es 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí logro menos 8 más 3m, menos 12 más 5m, y etcétera. ¿Está claro? Sí, gracias. A ver. Cuando haya restricciones de igualdad, recuerden que puede haber mezcla de restricciones de menor o igual, mayor o igual, y también de igualdad. Cuando hay de igualdad, se suma una variable artificial. Ahí no se usa variables de exceso ni de holgura, solamente se utiliza cuando son restricciones de igualdad, se suma una variable artificial. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Veamos ahora cómo sería entonces, cómo funciona el algoritmo simplex. Lo primero que hay que hacer es plantear el programa lineal, ¿verdad? O sea, yo tengo un enunciado, tengo que interpretar el enunciado, eso ya lo sabemos hacer, o sea, el programa lineal es un modelo matemático, encuentro las variables de optimización, a partir de eso planteo la función objetivo, las restricciones del problema. Después encuentro una variable de entrada y una variable de salida. La variable está aplicando las condiciones de optimalidad y las variables de salida las condiciones de factibilidad. Y opero para lograr que haya un 1 en el pivot y 0 en la columna correspondiente a la variable de entrada. Y voy a encontrar de esa manera una nueva solución. Si esa solución es la óptima, ya finalizo. ¿Cómo sé yo si es la óptima? Porque los criterios de optimalidad me dicen cuándo es la solución óptima. Aplicando ese criterio, puedo decidir acá si es la óptima o no. Si es la óptima, finaliza. Y si no es la óptima, tengo que generar una nueva variable de entrada. Por eso se dice que este es un algoritmo de iteración. Porque yo voy iterando, voy en distintas variables haciendo este círculo
hasta que se cumple la condición de optimalidad, y entonces así finalizo. Bueno, eso es lo mismo que planteo un programa en la forma estándar, es decir, no se olviden que siempre el lado derecho tiene que ser no negativo, selecciona la variable de entrada, selecciona la medida y aplicando Gauss-Jordan encuentro las soluciones. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? No, profe. Bueno, perfecto. Ya tenemos en la página web, no sé, parece que algo me le pasó al mouse este. Bueno, en la página web, ¿dónde está? Ya está el práctico 3. El práctico 3 es exclusivamente aplicación de el simplex, es decir, tienen problemas básicos de matemática, o sea, ya programas hechos y tienen casos de estudio donde se les plantean situaciones y bueno, se les pide en cada caso encontrar las variables, encontrar utilidades o lo que fuera, ¿no? De cuántos problemas. No es muy largo. Bueno, entonces este práctico corresponde al miércoles. El miércoles ustedes tienen como un pago, tienen el práctico para resolver este problema. Recuerden, les vuelvo a decir, semana se ve la teoría y se tiene un solo día, que sería los días miércoles, para resolver el práctico. Cada semana hay un tema nuevo, ¿de acuerdo? Si no hay preguntas o dudas, lo dejamos acá terminamos. Nos veríamos el lunes que viene. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas Profesor, gracias. ¿le puedo preguntar algo de casi el principio que me perdí? Sí. En el ejemplo de maximización, en el segundo cuadro, A ver, espera que lo busque. no sé cómo se calcula B. No sé si lo puede buscar. Sí. ¿En el caso de el método de la M o el otro? No, el otro, el ejemplo de maximización. A ver. ¿Este? Sí. En el segundo cuadro, cuando ya reemplaza X2 por S3, ¿Ahí? no, en el siguiente cuadro. Ahí. Estos valores de B, ¿dónde los tengo que reemplazar para calcular? No esos, esos, sí, esos. Bueno, por ejemplo, fíjate en este 10. Sí, Esto te referís, ¿verdad? Esos números. sí, 110, 10 y 50. Perfecto. Ahora, observa el 10 acá, ¿no? Si yo me voy, tengo variable de entrada, X2, variable de salida, S3, es decir, donde está el círculo colorado tengo que tener un 1, ya lo tengo. Entonces ahora lo que tengo que lograr es en los otros elementos de la columna de X2, ceros, ¿verdad? Tiene que haber 1 en el pivot y 0 en los demás elementos de la columna de X2. ¿Está claro? Entonces para eso, para lograr un 0 en la segunda fila, multiplico la tercera fila por menos 2. Entonces, y le resto la fila de arriba. Entonces yo tengo, nos vayan 2 menos 120 por 2. 120 por 2 es 240, ¿verdad? Entonces 250 menos 240 me da 10, que es el número que está ahí. Ahora, para lograr un 0 en la primera fila, donde está en la columna de X2, en la primera fila, tengo que restar la primera fila
a la última fila cambiada de signo, para que 1 por menos 1 de 0. Entonces, me voy a ver donde está B, es 230 menos 120 me da 110, que es el número que está ahí. ¿Está claro? Que nuevo. Claro, sí. Entonces, cuando yo encuentro mi valor con variable de entrada y variable de salida, en la columna tienen que ser ceros los restantes. Exactamente. Uno tiene que estar en el pivot, es decir, en la intersección de la columna de la variable de entrada y la fila de la variable de salida. En ese, que sería el colorado acá, el círculo ese colorado, ahí tiene que haber un 1. En este caso hay. Si hubiera un 2, un 3, un 4, tenés que dividir la fila por, si hubiera un 3, dividido en 3 para que quede un 1 ahí. Y después tenés que lograr que todos los otros, con operaciones elementales de fila, tenés que lograr que todos los otros elementos de esa columna de X2 sean 0. Para eso, bueno, opero, ¿no? Con Gauss-Jordan. Entonces, voy multiplicando la fila y restándola, sumándola, etcétera, lo que tenga que hacer para lograr los ceros. Y ahí te van a empezar a aparecer los valores de B, bueno, como vos has visto. Sí. Y si no tengo que hacer ninguna operación porque tengo ceros, ¿los B se mantienen iguales? Claro, sí. Sí. Se modifican únicamente por las operaciones elementales, si no quedan ceros. Por ejemplo, bueno, 120, fíjate, 120 de la última restricción, que corresponde a la variable básica S3, esa fila, se mantiene el 120, porque no he hecho ninguna operación. Claro. Solamente si hubiera habido un 2 y dividido en 2 hubiera sido 60, hubiera aparecido un 60 ahí en vez de un 120, si yo hubiera tenido que dividir por 2, por ejemplo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, felices Pascuas y nos vemos el lunes a las 16. Igualmente. Chao, profe, gracias. Igualmente. Chao, profe, gracias. Igualmente, gracias. Chao.